no había hecho un video sobre las ecuaciones de gas ideal. En esencia son estas dos. Ahorita voy a aumentar más de algunas definiciones. Esto es, esta ecuación se cumple para un tiempo inicial, para un estado inicial y luego para un estado final, perdón, no tiempo, un estado inicial y luego un estado final. Pero tengan en cuenta que esta ecuación aplica solo si tienen, digamos, encesados por ahí a un gas, qué sé yo, oxígeno, digamos, pero y a esto le someten a una presión inicial, tiene un volumen inicial, una temperatura inicial. Y luego tienen la misma masa o los mismos moles del mismo gas, la misma masa o los mismos moles, y luego se ha sometido a otro estado. Es lo mismo, solo que le han cambiado de estado, le han sometido a otra presión, a otra temperatura y ocupa por tanto otro volumen. Esta ecuación siempre se cumple para el punto inicial y para el punto final. La igualdad de esta forma se cumple. Pero recuerden, no tienen que cambiar la cantidad de sustancia o la cantidad de materia aquí adentro, moles o gramos, que se presenta cada uno. Gramos a la cantidad de masa y moles a la cantidad de sustancia. Sé que de aquí les desglosan en 3 formulitas. Y de este mismo se puede hacer, digamos, a temperatura constante significa que las temperaturas son iguales, se simplifican y les va a quedar presión inicial y por volumen inicial igual a presión final por volumen final. Ahora que la presión se mantenga constante, entonces se simplifica y les va a quedar volumen inicial sobre temperatura inicial igual a volumen final sobre temperatura final. Y la última, donde les dicen a volumen constante. Entonces, a volumen constante se van a simplificar. Volumen constante quiere decir que el volumen inicial es igual al volumen final. Les va a salir presión inicial sobre temperatura inicial igual a presión final sobre temperatura final. Yo les sugiero que se memoricen solo esta, PV sobre T igual a PV sobre T. Y ya dependiendo del caso lo particularizan de esta manera, no hay ningún problema. La siguiente ecuación es esta, la de PV/NRT, la ecuación del gas ideal, que de hecho se usa mucho en química. Si no se acuerdan, hay una regla mnemotécnica que es pavo igual a ratón, A con A se va, O con O se va, y PV igual a RTN, que es lo mismo, ¿no ve? El orden de los factores se mantiene el producto. Entonces, tenemos la misma ecuación. Se los bozo esto, porque ya está la regla mnemotécnica. Ahora, ¿qué es P? P es la presión, volumen, B es el volumen, M son los moles, y R es la constante universal de los gases. La presión aquí, para no tener problemas, siempre escriban las unidades. Presión que esté, digamos, en atmósfera, volumen en litros, los moles, simplemente moles, cantidad de moles. La constante universal de los gases, dependiendo de las unidades que agarren, puede valer 0,082, donde en las que sus unidades es atmósfera, litros sobre mol Kelvin, y la temperatura siempre en Kelvin, las unidades Kelvin. Ahora, dependiendo de qué unidades manejen todo lo demás, esto va a ir cambiando sus unidades. Por ejemplo, supongamos que manejen en el sistema internacional de unidades la presión en pascales, el volumen en metros cúbicos. Ahora mismo les estoy poniendo todo en internacional. La cantidad de sustancias se mide en mol y la constante universal de los gases es 8,314 Joule sobre mol Kelvin. Esto es en unidades internacionales y aquí queda Kelvin. Entonces, en unidades internacionales. Luego está en milímetros de mercurio. Hay un montón de unidades. La presión que manejen en milímetros de mercurio, el volumen que manejen en litros, los moles que sigan manejando en mol, no en kilomol ni milimol, sino en mol. Y aquí es 62 y unas cuantas decimales más. Sería milímetros de mercurio por litro sobre mol Kelvin. 62,4 creo que es. Bueno, lo principal, que no se tienen que olvidar que siempre tienen que manejar las mismas unidades para que coincida, para que sus cálculos estén bien hechos. Bueno, ya hay más unidades, obviamente, también está en calorías y otras unidades. Bueno, esta es la ecuación del gas ideal y recuerden que siempre tienen que manejar en las mismas unidades. De hecho, para que se den cuenta, miren, mol con mol se va a ir, Kelvin con Kelvin se va a ir y les va a dar atmósfera litro igual a atmósfera litro. Está bien, tiene todo el sentido. Aquí es un poquito más difícil de ver porque hay que desglosar Joule,
Joule o pascales. Pascales es newton sobre metro, sí, newton sobre metro cuadrado. Luego, esto hay que desglosar más, pero están en las mismas unidades y tiene todo el sentido. Pero para demostrar hay que desglosar un poquito, no voy a tocar ese tema. Ustedes pueden desglosar, por ejemplo, pascales es newton sobre metro cuadrado. Luego que joules es newton por metro, y por ahí pueden ir desglosando un poquito. Creo que con eso es suficiente. A ver, desglosen joule igual a newton por metro y pascal es newton sobre metro cuadrado. Luego aquí que es de compra evidente, a ver, mol con mol se va a ir, Kelvin con Kelvin se va a ir, y les va a quedar milímetros de mercurio por litro igual a milímetros de mercurio por litro. Está bien. Bueno, hay otra más, que los moles es igual a la masa de ese gas sobre el peso molar de ese gas, o la masa molar. Digamos que les dice, tienen 2 gramos de oxígeno ya, 2 gramos de oxígeno gaseoso. Su peso molar del oxígeno molecular es 32 gramos sobre mol de oxígeno. Entonces, aquí, ¿cuántos moles tendrían? 1 sobre 16, no voy a hacer esa división, pero sería gramos de oxígeno con gramos se va a ir, moles de oxígeno aquí, y les va a quedar moles de este gas, del oxígeno. Voy a borrar los oxígenos para que tenga un poquito más de sentido y no se mareen. Gramos, gramo con gramo se va a ir, y les queda que tienen 1 sobre 16 moles. Esto no sé, será 0,06, por ahí debe estar, moles. Entonces, masa sobre peso molar de cualquier gas, depende de qué gas les estén hablando. Ahora, lo último, para terminar, esta ecuación, de hecho, se deduce de aquí. Miren, digamos, un estado inicial, P, V inicial, moles, R, temperatura inicial. Luego tienen un estado final, P final, volumen final, N, R, T final. Obviamente la constante es una constante de los gases, divido miembro a miembro, constante con constante se simplifica. Ahora, si no han cambiado los moles, lo que les decía, ¿no ven? No tiene que cambiar los moles o la cantidad de masa. Si no cambia, significa que es lo mismo en el estado inicial y en el estado final. Se simplifica, entonces van a tener presión inicial sobre volumen por volumen inicial, presión final, volumen final, igual a temperatura inicial, temperatura final. De aquí despejan y llegan a esa demostración. De hecho, por eso ni siquiera necesitan memorizarse esta. A partir de esta pueden deducir cualquier cosa si tienen bien claro los principios. Por eso es importante aquí que se den cuenta que no tiene que cambiar, repito, como disco rayado, en la cantidad de moles. Bueno, eso, muchas gracias.